Siempre la idea es partir de los esquemas tradicionales que hacemos. Entonces, como la discusión aquí es de que no podemos comparar, y ya lo hicimos, ¿verdad? Con el primer método, no podemos hacer valores presentes, digamos, como años diferentes, siempre hay que justificar la comparación bajo un mismo horizonte. Entonces, la técnica que acabamos de ver es la técnica que le llaman como horizonte mínimo. Se llama técnica de horizonte mínimo porque es un horizonte pequeño, digamos, el menor horizonte que yo podía tomar, digamos, a mi criterio como evaluador económico, y se hace así, digamos, modificando el L, con el valor en libros, y luego llevar la vida económica mayor a una vida económica menor, que siempre se toma referencia el diagrama que tiene menos tiempo. Pero, entonces, queda claro esto. Entonces ahí siempre hay que hacer un alto, es decir, no puedo comparar, son vidas diferentes, no puedo comparar así nomás. Es decir, yo no puedo ver un VPN con N6 y un VPN con N9 y quedarme solo con eso para evaluar. Entonces, la cosa es que no sería justo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no es justo? No es justo porque el valor de recuperación de esta alternativa está proyectada a más tiempo. Y no es verdad, digamos, si vos tenés un vehículo, aquí uno de 12.000, pero $1, y este lo vendes a los 6 años, y este lo vendes a los 9, yo no puedo comparar porque es una realidad muy diferente. Entonces, es justo que yo vea cuánto me dan por ese vehículo en el año 6. Y ese es el L que yo voy a utilizar. Entonces, ese es el sentido de justicia en el proceso de comparación que buscamos. Y esa es una de las técnicas. Pero la otra técnica que podemos utilizar para esto es la técnica que llamamos la técnica del MCM. El MCM. ¿Recuerdan ustedes el concepto de MCM? Que significa mínimo, común, múltiplo. Y claro, con el tiempo eso ustedes lo hacen ya por simplificación, porque yo te digo, ¿cuál es el MCM de 10 y 5? Que es un múltiplo que sea común a ambos. Múltiplo mínimo, que debe ser el mínimo común múltiplo. Entonces, el 10 contiene 5, ese es un mínimo común. Pero si yo hablo, por ejemplo, de 3 y 5, que lo duplique, que sea múltiplo, que lo duplique, pero que duplique a ambos. 3, 6 duplica, 3 duplica, pero no duplica 5. 10 duplica 5, pero 10 no duplica 3. Entonces, 15 duplica 5 y duplica 3, porque 3 por 5 es 15 y 5 por 3 15. Entonces, en ese sentido es que vamos buscando el concepto del mínimo común múltiplo. Entonces, hay tiempos o vidas económicas de algunos proyectos que el mínimo común múltiplo podría salir como muy alto. Entonces, si sale muy alto, como que hace salir un poco del sentido de comparación y valoración el proceso este, ¿verdad? Entonces, como que no, si vos estás con dos números y de repente el mínimo común 80, ¿no es? Es mucho tiempo, porque en 80, 90 años muchas cosas pueden pasar. Entonces, también ahí como que la técnica nos puede llevar a un estadio, a una situación, un entorno donde ya no es muy realista. Entonces,
Por eso es que está la otra técnica que acabamos de ver, es, no, mejor modifiquemos el N, pero veamos hasta dónde nos puede llevar. En este caso, si aplicamos el MCM, el común de los dos mínimo es 18, porque 9 por 2, 18, 6 por 3, 18. Ahora, ese número que multiplicando a ambos me lleva al mínimo común, ya tiene un sentido, tiene un significado. Entonces, por ejemplo, si vos decís, va, el mínimo común aquí es 18. Entonces, ¿qué va a pasar con ese horizonte de 18 en ambas máquinas? Entonces vos decís, este es el n para esta alternativa y este es el n para esta alternativa. Entonces, cuando hayamos el mínimo común, en este caso el mínimo común múltiplo es 18, ¿verdad? Se hace otro paso. ¿Ve? Lo que hacemos es, hacemos la división del mínimo común múltiplo entre el n de cada alternativa, entre el n de A, y hacemos la división del mínimo común múltiplo entre el n de B. Y entonces, obviamente, esto da 18 entre 6, 3. 18 entre 9, 2. Esto tiene un significado. ¿Y qué significa este resultado? Esto significa el número de veces que se debe repetir el flujo en el horizonte del MCM. Entonces, mi horizonte es el 18. Entonces, en este caso me dice, quiere decir que 18 entre 6 da 3, porque 3 por 6 es 18. Entonces, ¿qué significa eso? Que este flujo lo voy a repetir 3 veces. Aquí está P, luego está el gasto, llega a 6, y aquí en 6 hay un valor de recuperación. Y aquí está mi A, está mi P. Entonces, para que la evaluación de Augusto en este horizonte tantas veces quepa, según el n, yo vuelvo a repetir como que aquí fuera 0 otra vez y inicio otra vez el proyecto. Luego en 7 sigue el gasto y esto va a llegar hasta 12 y aquí hay un valor de recuperación. Y ahí es repartir el flujo una vez, ¿sí? ¿Y luego qué? Luego, y así sucesivamente hasta llegar a 18. Aquí nuevamente invierto, repito el flujo hasta llegar a 18. ¿Cuántas veces he ubicado el flujo ahí? 3 veces. ¿Cuántas veces lo puedes repetir? 3. ¿Cuánto me dio el otro? 2 veces. Repetir 2 veces. Entonces el otro va a llegar hasta 9. Entonces esto va en 0. Y en el gasto esto llega hasta 9. Aquí hay un valor de recuperación. Aquí está el desembolso. El gasto, aquí está P. De la máquina P. Y luego vuelvo a repetir el flujo acá, este es como el 0 al inicio otra vez, porque aquí termina esto, es cierto que hay un L, pero aquí hay una nueva inversión. Y esto sigue hasta 18. ¿Por qué? 18 es el periodo de recuperación. Eso es el FC. Y luego, ¿qué sigue? Hallemos valor presente, pero de todo eso. Ya no solo de eso, sino que de todo esto. Entonces, analizando esto, tratando de modificarlo, vos podés arreglar el flujo, ¿verdad? Entonces vos ves aquí que el gasto sigue al 7, sigue al 12 y sigue en 13 y sigue el mismo gasto. Entonces yo puedo decir, o sea que aquí hay un gasto que va de 1 a 18, ¿sí? Hay un gasto que va de 1 a 18. Es ese A. Y lo veo así. Y con lo demás, ¿qué pasa? Hay que ubicarlo. Bueno, aquí hay un P.
En 9, en 9 hay otro P. Pero también hay un L, sí, hay un L. Luego en 18 ya no hay P, pero hay un L. Esto sería tu diagrama. Y ahí se le aplica el P. Entonces esto es lo mismo que esto. Aquí había un P. Sí, aquí está. Aquí hay un P. Perdón, estoy con el P, ¿verdad? El P que estoy haciendo ahorita. Aquí hay un P. Aquí hay un P. Aquí hay un L. Aquí hay un L. Entonces, aquí está L, aquí está L. Estoy con el que quería hacer, ya vamos a hacer el otro. Entonces, aquí está P. Ya, esto le hace el valor presente. Y luego hacemos lo mismo para el otro. Va de 1 a 18. Acá. Aquí hay un L, sí, aquí hay un L. Aquí hay un P, aquí hay un P. ¿Y qué pasa en 6 y en 12? En 6 y en 12 aquí hay un P y hay un L. Aquí hay un P y hay un L. Y aquí está el desembolso. Lo que llamamos gasto operativo. Entonces, esto es como para evidenciar que el flujo sí se ha repetido tantas veces. Pero ya para encontrar el valor presente yo puedo hacer esa modificación y verlo así y a mover todo esto a que llegue al año cero. Esa es la meta. Por eso, entonces ya, aquí en este método ya no se trata que vamos a modificar el L, sino que vamos a ver, ya, hallando el MCM, cuántas veces cabe cada flujo. Entonces, aquí este tiene 3 ciclos, porque repetir el flujo 3 veces, y este como duraba 9 años, el ciclo dura, hay 2 ciclos, el flujo se repite 2 veces. Entonces, yo podría hallar el valor presente de una parte, si encuentro el valor presente de esta parte, ya luego solo digo los siguientes valores presentes, ¿ves? Esa es otra técnica, o simplemente modifico la figura de esta manera y a esto yo le aplico el valor presente. Entonces, en este caso, si esto todavía lo podemos modificar, porque fíjense que si yo tengo estos valores, todos los valores que están en el mismo punto se pueden restar. Entonces vamos a ponerlo así. En el caso del diagrama A. Sí, poner su P. Poner la serie que va de 1 a 18. Y en 6 y en 12 vamos a poner un valor que diga que esto es el resultado de P menos L. Y aquí vamos a poner un valor que diga el resultado de P menos L. Y aquí está L. Porque todo conjunto de valores que están en el mismo punto se restan. Yo esto le puedo restar esto le puedo restar y queda un solo valor. Obviamente que como P es mayor que L, el sentido que va a predominar es el sentido que le dé a P. Como P es mayor que L, aunque le reste L, siempre me va a quedar un valor, ¿verdad?, en el sentido donde va P. Entonces por eso lo pongo así, ¿verdad? P menos L. Entonces esto sería la inversión que tenemos, ¿verdad? En este caso, bueno, pone valores, pero está 11.000, sería 11.000. Y luego aquí el gasto operativo 3.500. Y hay una reparación al final de 1.000, 2.000, ¿verdad? No, 1.000. 1.000. Sí, perdón. Ok, 1.000. Entonces les decía, aquí
aquí, en este punto, en 6 y en 12, pues sí, vos tenés una recuperación acá, que es 1000, pero también tenemos una reinversión que es de 11.000. Entonces, para ahora restémoslo porque están en el mismo punto. Y en 12 se vuelve a repetir esa historia. 1000 y 11.000. Todo lo que tengas en el mismo punto lo puedes esperar porque así te evitas factores. Entonces, entonces esto me queda así. Me queda así. Entonces, si querés para no aplicar esto, el diagrama, aquí siempre hay $1000. Entonces aquí vamos a poner 6, 12, vamos a poner el resultado de restar P-L y vamos a poner 10.000. Vamos a poner 10.000. Y este sí es el flujo al que yo le voy a aplicar el PP. Y otro. Ya lo repetí el número de veces y lo he sintetizado de esta manera. Entonces, ¿cómo más puedo seguir sintetizando? Si hay valores en los mismos puntos, los resto. Claro, aquí no estoy tocando la serie, sino que estoy tocando como los valores únicos, los valores repetitivos, así cada cierto tiempo. Entonces, no toco la serie, solo estoy operando esto con esto. Y de eso me queda 10.000. La serie la dejo, la mantengo y luego a esto le aplico el PPM. Entonces, ¿qué será el PPM? Aplicando el mínimo con un múltiplo, será 11.000 que está en el año 0. ¿Listo? Y empezamos a llevar todo hacia el año 0. Esto hacia el año 0, esto hacia el año 0, esto va hacia el año 0 y esta parte también va. El mismo proceso. Y más de lo mismo, solo que ya trabajando con un horizonte común. Entonces, ustedes deciden cuál llevan después o cuál antes. Ese orden no. Entonces, lo tradicional dice, no, primero la serie, 3.500 PDA, la tasa que nos da en 18. Va desde 18. Fíjense que ya no la llevo, ya no la llevo desde el 9 ni el 6, que era el inicial, sino que la llevo desde el 18, porque este ya está 18. Este 10.000 que está ahí es el resultado de la resta. 10.000 va con PDF porque está único ese valor, vean, PDF y N6 y luego el otro más 10.000 PDF, solo que este está en 12 PDF y N12 y al final, ¿verdad? El valor que ha quedado ahí solo, el 1000, está como una recuperación, ¿verdad? Igual va con PDF, lo único que lleva un signo menos porque se resta porque es un ingreso. Entonces esto está en 18. Esta es la ecuación de valor presente para esta alternativa. Y entonces, mire, y los L que estaban en 6 y 7, ¿que no tienen valor negativo? Sí, por eso pusimos acá esto, de menos L. Lo que pasa es que por mucho que tenga L, como P es mayor, siempre va a quedar esto positivo, por eso siempre lo ponemos. Pero si lo hemos restado, porque dijimos 11.000, 11.000 menos 1.000, queda 10. 11.000 menos 1.000 te queda 10. Y a esto es lo que va a llevar a la y esta comparación sí es válida. A esto se le conoce como, cuando vos aplicas el MCM, se le conoce como un horizonte máximo. Y que sea valedero. Entonces, este es el valor presente de A. Y hacemos lo mismo para la máquina B. Claro, este dura 9 años. Lo que era hasta 18, entonces está así. El gasto está 18. Si queremos, tenemos el gasto aquí, está 3.100. Aquí, de plano que en 18 aquí va a haber un valor de recuperación, porque el problema lo dice, va a haber 2.000. Y la inversión que es de 18.000. Y como el flujo se repite 2 veces, acá en 9 está ese efecto de P y L. Entonces, vas aquí a decir, aquí hay una recuperación en 9, sí. Hay un valor de recuperación que es de $2.000. Pero según la práctica del MCM,
igual había una reinversión de 18.000. Entonces eso, antes de aplicar la ecuación, réstelo, porque si no, si usted no lo resta, ya en la ecuación tenía que llevar esto con un factor y esto con un factor y con un signo. Entonces, en lugar de estar llevando dos, uno, si están en un punto, yo lo puedo operar. Entonces, en lugar de hacer esto, porque tendría que aplicar PDF y PDF, y este va a llevar un signo menos, y entonces no resten, ¿no? Entonces lo prestamos y ya, lo que vamos a trabajar, vean, es esto. Y el 9, al hacer la resta, 16.000. Y este es el valor que vamos a dar. A esto le vamos a aplicar la técnica del valor. Entonces, ¿cómo queda el PP? PPN debe sería 18.000. El factor está en el 0, si esa es la fecha total. Más 3.100, que es una serie, hay que recogerla como PDA. Va desde el MSM de 18 y todo lo demás sería, este también va a ser 0, más 16.000, es un valor único, va como PDF y está en el año 9, entonces va desde 9 se traslada a 0. Y el 2000 que está como los de recuperación sería menos porque es recuperación, ya un signo de ingreso, igual como valor único es PDF y N. Y esta es mi ecuación de valor presente por la alternativa B. Y esta es mi ecuación de valor presente por la alternativa A. Veo las tablas, meto los valores de los factores y tengo calculado ya el valor presente de ambos y ya puedo comparar. Deben tener en cuenta que no les va a dar el mismo valor presente del que obtuvieron en la técnica anterior, del horizonte mínimo. No va a ser el mismo valor. ¿Por qué? Porque en aquella solo tomamos 6 años. Si multiplicamos un L. Aquí hemos repetido el flujo muchas veces. El valor presente aquí va a ser mayor, pero la decisión va a ser la misma. La decisión a la que vamos a llegar es la misma. Entonces no esperemos que tengamos el mismo valor presente. Entonces, la técnica lo que hace es que trata de justificar el tiempo de comparación entre ambas. Entonces metámosle datos, se van dando factores ahí. PDA, bueno, la tasa de control 15%. Entonces, 15 PDA. sí, PDA 15 todo es 15. Bueno, ¿alguien me da los factores por algún compañero que no dé la tabla? 6.1280. Gracias. El valor del factor 0.0808. Y lo mismo nosotros. Seguro. ¿Cuál es? Sí, va, es que la tasa es bien alta. PDF 15%. 0.0808. Va, gracias. 12, ¿Qué es eso? siempre PDF. Solo cambia el tiempo. Sí. 0.1869. ¿18? 69. Entonces, por estos valores aquí multiplicando cada valor. El PDF 18, Lo mismo le va a dar.
No, porque este es N12 Espera. y este es N18. Cero, espera. Aquel era por 6, el segundo. Sí. Sí. Ese da 0.4323, da y el otro da 0.08. No, el otro, el anterior. Ese, caballo. Punto. 4323 me da a mí. Revisen ahí. Y este. Ese por 12. 0.1869. Y el último. El 18 es eso. Sí. 0.08. Este es punto 0802. Es que está más lejos. Está más lejos. Y tiene lógica, ¿o? Porque, digamos, aquí tiene punto 43, punto 18 descuenta más que punto 43, y entre más lejos descuenta más. Entonces, este obviamente está descontando más porque está más lejos. A ver, este es el efecto que tiene sobre el valor. Lo va disminuyendo, el factor lo va disminuyendo más. Ahí siempre sería 1000. Aquí es 10.000. La última es solo el valor de recuperación, solo es 1000. Este es 1000. Este sí es 10.000. Ya, si tenemos los de que tenemos los de este. Vamos a ver, PDA 18, 6.12. Y tengo este que ya está, 08.08. Solo necesito el de en medio, porque aquí es de 9. Este de acá. El de 9, PDF 9. Hace parecido al de un poquito más, entre el de 6 y el 12. 28. Punto 28. Sí. Dale, hagamos la multiplicación y la suma y veamos cuánto quedan los valores. El primero da 38.559. 38.000. 559. Gracias. Volviendo a dar 41.000. 387.7. Punto 83. 83.27. Bueno, están cerca, pero no están cerca. Pero ya con esto demostrar que esto es más económico. Simplemente de decir, se recomienda este por ser más económico. Y así es como se resuelve el problema cuando son vidas diferentes. Así esa es la recomendación técnica, digamos.
sé si queda alguna duda en este método. Bueno, fíjense, ¿qué tenemos acá? Va. Eso es lo que ha pasado con el flujo que se ha ido repitiendo 3 veces. ¿Sí? Va. Lo hemos resuelto así y está bien y así se debe ser. Pero ustedes no se cierren, aperturen siempre su mente que los procesos son variables, son diversos. Y eso es válido y funciona. Pero de repente vos decís, pero lo que está pasando aquí es esto. Entonces, si le das el valor presente a esto, ¿dónde te cae? ¿A dónde cae el valor presente de esto? ¿Ah? En 0, ¿verdad? O sea, ya el valor presente de esto te cae en 0. ¿Y si le das el valor presente de esto, dónde te va a caer? 6. Ah, entonces, ¿iba a dar igual o va a dar lo mismo? Va a lo mismo. Porque le estás hallando valor presente exactamente al mismo flujo repetido. Lo único que te cae en 0, porque ahí cae, ahí la flecha focal. Aquí la flecha focal es 6, entonces el mismo VPN lo estás hallando ¿verdad? En el VPN lo estás repitiendo en el 6. Y si luego le aplicas el valor presente de esto, ¿a dónde te va a caer? Entonces, si vos hallas el valor presente de esto y decís 11.000 más 3.500 PDA 15% N6 menos 1000 PDF 15% N6, y hallas el valor de un ciclo,
¿sí? Y lo ubicas acá. Como ya sabes que el siguiente te va a dar lo mismo, porque va a ser exactamente la misma ecuación, lo único como está desplazado, este te va a caer acá, te va a dar el mismo valor. Entonces no vale la pena volverlo a calcular, porque te va a dar exactamente lo mismo que la anterior. ¿De acuerdo? Oye, no lo calcula. Dice aquí, igual, ¿verdad? Vamos a repetir la misma ecuación y nos va a dar lo mismo. Entonces lo calculamos una vez y vos decías, entonces va a quedar un valor presente aquí, otro valor presente aquí y otro valor presente aquí. ¿Sí? Y ahí vos estás aplicando el concepto de MC. Solo que lo hemos hecho diferente a aquel método, sino que calculás el de un ciclo, ves dónde caen los siguientes ciclos y ahí ubicas su BPN. Claro, ¿cuál es el BPN total? El BPN que está en A, ya lo ubicas, como ya lo calculaste, ahí lo ubicas. Luego, este que está en 6, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Con qué lo movemos? ¿Ves? Y este que está acá en 12 también lo movemos. ¿Con qué lo movemos? Entonces, eso va a ser el BPN que has ubicado en 6, lo vas a mover con un PDF y N6. ¿Sí? Y luego el BPN que está en 12, igual, un PDF y N12. Y eso tendría que dar exactamente igual. ¿Cuál método sentirían ustedes más corto? ¿El primero o el segundo? Porque aquí solo calculás uno y eso lo repetís tantas veces, se repite. Y hay que tener cuidado donde cae, ¿sí? Por eso lo hice separado, para que vean ustedes dónde cae, porque todo cae en un cero, pero un cero desplazado. Ese 0 aquí es 6, el otro 0 aquí es 12, entonces lo ubicás aquí, exactamente. Pero eso no puede quedar ahí, vos lo querés todo acá. Entonces por eso es que después empezás a trasladar cada uno de ellos. Y eso lo aplicamos con las dos. Con las dos. Claro, en el otro solo lo vas a ver dos veces. Entonces, vean. Y así está acá, aquí lo tienen, a ustedes ya les queda de dos maneras. Dan los ciclos, damos los ciclos, hallamos el BPN de un ciclo, ¿verdad? Del primer ciclo de cada uno. Entonces, claro, entonces vos decís, voy al BPN, lo que tenemos allá, 11.000, PDA 6, menos 1.000, PDF 6. 11.000 más 3.500, PDA 6, menos 1.000, PDF 6. Es lo que tengo acá. ¿Cuánto da eso? Bueno, ahí está el BPN. Pero estoy encontrando el de un ciclo. El otro me va a dar igual y el otro me va a dar igual. Entonces luego solo lo ubico. Entonces este valor lo voy a ubicar en 0, lo voy a ubicar en 6, lo voy a ubicar en 12. Luego de ubicarlos en 0, 6 y 12, los voy a traer todos al punto 0. Pero primero calculás SBP, luego ves dónde se ubican y hacemos esto. Ahí está. ¿Dónde cae? Ya damos el BP, aquí está la ecuación. Y es la misma para los tres ciclos. Entonces no vale la pena que lo repiten. Lo haces una vez. Luego solo lo ubicamos. Aquí está. Uno cae en 0, otro cae en 6. Pero yo quiero el BPN de todo, porque estoy aplicando el MCM, no puedo hacerlo solo de uno o solo de dos, sino que de los tres. Entonces empiezas a trasladar uno por uno. Aplicamos. Este está en 0, no lleva factor. Si el otro está en 6, de 6 hay que llevarlo, entonces lo llevamos con un PDF. Y el otro está en 12, igual lo llevamos con un PDF, pero con trasladado desde 12 hasta 0. Y este es tu BPN total. Que tendría que dar lo mismo que obtuvieron en la otra respuesta. Entonces tiene que coincidir con otro. Ese sería otro método.
Sí, digamos que es otra forma de ver el BPN. Otro enfoque. Siempre considerando el MCM. Vean lo que hicimos. Ubicamos, calculamos desde 1, ubicamos donde caen los BPN y luego todos los trasladamos. Ahí está. Y luego ustedes deciden, ¿verdad? Con cuál se va. Entonces aquí, no sé, que aquí nos daba, sí, eso nos daba, ¿verdad? 38.000, que nos dio el compañero, la respuesta que nos dio el compañero. Eso da en verdad. Y hacemos lo mismo para la otra alternativa, que tendría que darnos 41.000. Entonces hacemos lo mismo, solo con el otro esquema. En el otro esquema, digamos, como solo se repite 2 veces, está para 9, decimos. Hallamos el valor presente de un ciclo, ¿ya? Y eso se va a repetir como dura 9 y el MCM es 18, pues solo tenemos 2 veces el flujo, se va a repetir 2. Quedaría así. El otro lo tenemos acá, el B. Lo hacemos aquí. Estaba con 18.000. ¿100? Con una recuperación de... Aquí hay error, ¿verdad? Aquí era 2000. ¿Recuerdan? Sí. Era 2000, ese valor. Entonces, era 2 veces, decíamos. Acá, 18.000. Entonces, al separarlos, sí, primero está aquí. Entonces, su valor presente obviamente cae en 0. Sí, entonces su valor presente va a caer en 0. Veamos el PP. 100.000. ¿Qué es la ecuación que tenemos ahí, verdad? 3.100. PDA, 15%. Estamos llegando de un ciclo, por eso que ya es 9. Menos la recuperación 2000. Ahí tiene error. PDF 15%. Entonces, ¿ya? Nos cae. Pues sí, el siguiente flujo está acá. Va de 9 a 18. Da la inversión. 18.000. 100. 2.000. Entonces, al hacer la ecuación sigue siendo esta, solo que su valor presente va a ser 9. Entonces cae. Solo voy a ubicar 2 valores. ¿Sí? Porque mejor las repite 2 veces. Entonces calculo de una, aquí está. Voy a ubicar uno en 0 y el otro. Claro, el BPN total será el BPN que está en 0 más el BPN que está en 9. PDF y
con eso ya obtengo, ¿verdad? Entonces lo calculo una vez para un ciclo, para 9. Y luego lo ubico en la escala del tiempo. Creo que ese dato está mal. Está malo, ¿verdad? Veamos, verifíquenlo. Porque tenía 2000, ¿verdad? Sí. No, tenía 1000 y es 2000. Ajá, verifiquen si está bien este valor. Debería verificar este valor, ¿verdad? Porque tiene que ser con 2000 y ahí en la figura aparecía con. Entonces, verifiquen el valor. Verifiquen si realmente da 32.500. 41.383. ¿Ah? 41.383 era. Eso da 41.000. 383. Bueno, entonces cambiemos. Tú decís el total. El total. Ok, perdón, yo pensé que era esto. Entonces, ¿cuánto da? O sea que va a variar, pero es poco. Porque solo es de restar el 1000 por el PDF. Verifiquen si este valor es este. ¿Qué más es este factor? PDA 15% 9. 6.1280. 6.1280 de tabla. Y el del PDF 9. ¿De acá? 0.2893. Va, hagamos la multiplicación. Y veamos si cuánto da realmente. El total me da 36.418.20. $36.000. 418.20. Verifiquen. ¿Quién más? ¿Cuántos puntos? Verificar factores. 4 puntos. Sí. Va, entonces verifiquen el valor. Es que eso pasa, normalmente a veces como los valores están y uno por leer es que se lo subrayen, no se puede, esa tabla subrayenla para que al momento de hacerlo. Sí, es 477 el factor. No, a mí me da 6.280. PDA 15N9. Tiene 9. $477.16. Ok. Sí, 6. Va. Y el PDF sí es .28. Va, verifiquemos entonces el valor. $32.213.40. 32.200. 213. Sí, que deben dar cerca de eso. Pero ¿por qué ese da 32.508? 200. Aquí, si varía unas 2 o 3, ya es cuestión de decimales. Entonces, ese valor es el que teníamos que. Es que el error es aquí porque aquí, como valor de recuperación, había puesto 2000, pero yo realmente no sé si
si se evalúa ahí con, aquí debe de ser 2000 porque la recuperación es 2000. Entonces, la duda. Sí. Entonces habría que corregir este valor. Pero, fíjate que si le pones 2000, lo que tiene que hacer es que este valor va a bajar porque va a descontar más. Entonces tiene sentido que nos dé menor el valor, 30. Hay que recuperarse. Aquí este valor es 2000, entonces descuenta más. Entonces en lugar de 32.508, pongan este, ¿verdad? Y corrijamos. Y luego va a cambiar un poco el valor, ¿verdad? El otro, en vez de cambiamos esto. No van a estar tan retirados. Va a dar como menos de 41.000. Sí, porque aquí ya baja a 203. 203. ¿Cuánto da? Debería dar esto. Porque aquí mantenía el valor de esta, lo ver. Pero el compañero me lo dio, por ahí alguien me lo dio, el valor de los 41.000. 183.90. Eso da. ¿Eso da? Sí. Ah, ok. Ya, pero ya con esta corrección, ¿verdad? Con este- No se corrían este valor. Corríanlo porque después yo les doy la perspectiva por si me olvida corregirlo. Ustedes lo corrían ahí. Sí, ahí está muchachos. Esa es la técnica. Miren, esta es la técnica y así se evalúa. Lo que sucede con esto es, digamos, la construcción de los flujos. Lo que varía es la construcción de los flujos. Porque más adelante, ustedes ahí en la guía de problemas, bueno, ahí nos pide que hagamos una prueba de perpetuidad, luego vemos perpetuidad, es un caso bien especial, creo que lo hagamos despacio. Pero bueno, ya el detalle con los flujos habrá problemas donde hay que involucrar un poco de variables digamos, de ciencia para armar el flujo de efectivo. Entonces, no siempre la información me la da así como... Esto es como para dominar la técnica, pero habrá problemas donde vos como ingeniero tenés que pasar las variables de un problema o las ciertas características técnicas que te da, digamos, algún tipo de máquina, transformadores, calderas, motores, reguladores. Entonces, pasarla a información ya, a información financiera. Tenemos tiempo.
Veamos este problema, por ejemplo. Léanlo. Dice, una compañía de motores eléctricos vende dos tipos de motores de 5 caballos de fuerza. Esa lectura de placa, o sea, ese dato técnico de los motores, eso en el manejo de la energía, esa es una potencia de salida. Entonces, digamos, los motores se maneja el concepto de eficiencia. Entonces, en física, ingeniería, manejan con esta variable o con esta. Y la potencia y el factor de potencia, o sea, la eficiencia dice que es la potencia de salida entre la potencia de entrada. Y ese dato, eso puede estar en joules, en calorías, en kilocalorías, en watts, en qué más. ¿Ya? Ustedes en física estudian el manejo de la energía en diferentes unidades. Entonces, normalmente los datos de placa de un motor te dan la potencia de salida. En este caso, la potencia de salida, que es la con la que va a trabajar la línea, dice que es 100 HP. Entonces, en base a la eficiencia que tenga cada motor, en este caso dice que el motor A tiene una eficiencia del 91% y que el motor B tiene una eficiencia del 89%. Con decimales que varían la eficiencia, ya varío el pago, porque va a demandar. Entre más alta la eficiencia, eso está hablando de la estructura de la ingeniería que tiene el motor. Entre más alta la eficiencia de una estructura tecnológica, obviamente que va a funcionar con un mayor rendimiento. Entre más alta se aprovecha la energía. Por eso decimos, por ejemplo, que la diferencia entre la eficiencia entre las lámparas fluorescentes, las lámparas incandescentes y las lámparas LED, el grado de iluminación es mayor porque aprovecha más la energía. Y estoy perdiendo, entonces la eficiencia es más alta, la tecnología es más fina, la ingeniería es más delicada. Entonces, eso se puede ver acá. Y por eso es que los carros van bajando el rendimiento. A medida del uso, el motor va bajando la eficiencia, demanda más gasolina, demanda más aceite, bueno, hasta que pegue el golpe. ¿Sí? La eficiencia va bajando con el uso. Entonces, de entrada, de marca, los motores pueden traer diferentes eficiencias. Y eso les va a caracterizar a que demanden más gasto, porque van a demandar más energía de la línea de entrada. Entonces, si este motor tiene una eficiencia del 91%, es decir, es de 0.91 y su potencia de salida es 100 HP, ¿cuánto va a demandar como potencia de entrada? Sí, obviamente que entre más alta la eficiencia va a demandar para generar, porque yo tengo que generar en la línea, en la salida, con la fuerza que va a trabajar el motor en la fábrica, en la producción, con 100 HP, eso necesita y eso necesita sacar. Entonces, entre más bajas son las eficiencias, más potencia voy a tener que pagar, más potencia voy a tomar de la línea de entrada, es decir, la energía que se recarga. Entonces vos decís, entonces aquí la potencia de salida, la potencia de entrada, o sea, lo que yo voy a pagar, lo que yo tomo de la línea, será, ¿verdad? 100 HP sobre 0.91. ¿Y esto me da cuántos HP? 109 HP, exacto. Punto. Eso es lo que yo voy a demandar de la línea. Luego te dice el problema. Bueno, eso voy a mandar de la línea. Luego dice, ya, la empresa en la planta requiere 100. Ahí está, la potencia de salida. A plena carga. Porque
porque hay motores que vienen estructurados a carga media, a 3/4, a 1/4, a 1/3, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la carga, así es como la eficiencia que se puede usar. En este caso dice, un motor que trabaja a plena carga, ¿verdad? Va a demandar 100 HP y va a trabajar 1800 horas. Entonces voy a decir, ok, voy a usar 108.9 HP durante 1800 horas al año. 1800 horas al año. Vean. $1,800 al año. O sea, vos decís 109.8 HP. ¿Y cuánto va a trabajar? Va a trabajar 1800 horas. Entonces, va a trabajar 1800 horas. Al año. Y entonces acá es como tantos HP voy a utilizar por hora. Y luego te dice, la energía cuesta .17 centavos. Esto va arriba. Cada kilowatt hora. Cada kilowatt hora, o sea, 1 kilowatt hora cuesta .17 centavos. Entonces, si a mí la energía, la compañía de la energía me está cobrando en kilowatt hora, quiere decir que esta energía necesito pasarla a kilowatt. Si me la dan calorías, tendría que pasarla a kilowatt hora. Si te la dan joules, pasarla a kilowatt hora. Entonces es de buscar como todas las calculadoras tienen ahí equivalencia científica entre los valores de energía, calor, potencia. Entonces dice que un HP normalmente, un HP es equivalente a .746 kilowatts. Entonces hay que ubicarlo en forma dimensional de manera que las unidades se puedan eliminar. Entonces, ¿qué necesito eliminar yo? HP. Entonces voy a poner acá un HP es equivalente a .746 kilowatts. Y ahí coincide. Entonces voy a eliminar HP, esta forma HP. Aquí tengo kilowatt, pues kilowatt. Aquí tengo hora, bueno, hora. ¿Y qué me queda de todo esto? Me quedan dólares al año. ¿Y cómo expreso yo el gasto anual? Dólares al año. Entonces, cualquier dato científico de cualquier problema que te pueda dar en base a, a los temas de ingeniería, tú tenés que pasarlo a datos económicos. Eso ya no te lo voy a enseñar yo, eso ya lo sabes. Porque eso parece llevar física 1, física 2, física 3, física 4. Y todo lo que es detalle de ciencia está aplicado a ingeniería económica. Por eso su materia se llama ingeniería económica. Al final realmente lo que interesa es esta parte. Aquí, en este nivel, todo lo anterior ya es carpintería para ustedes. Si no sos capaz de transformar o generar ese flujo, obviamente mucho menos lo van a evaluar. Entonces ahí ustedes tienen que dar su tablita de equivalencia o cómo calcular ciertos datos, porque van a estar aplicando cuestiones de termodinámica, de fluidos, de energía, de campo eléctrico, de magnetismo, de todas esas constantes que se utilizan en la parte de ciencia. Entonces, por año, entonces ¿cuánto gasta al año? Y estamos en un caso bastante ideal porque ustedes saben que con el tiempo los motores por el uso se van deteriorando. Eso implica que va a generar más gasto. Entonces aquí lo más lógico es ponerle un gradiente de gasto, que este aumente como un gradiente. Pero ahorita no vamos a complicar el problema todavía a ese nivel. Podemos otro tipo de ejercicio. Pero es la realidad, porque el motor, que harán que el carro no, o sea, pasan los años y no pasa nada, ¿vale? Y va a trabajar igual. Eso es mentira, ¿sí o no? El mantenimiento que hagan en los carros es más grande. Y un momento que ya no te tienes en cuenta, después lo vendiste, CD, lo regalas. Y el último que tuve lo regalé porque ya no.
Entonces, claro, ya no volví a comprar otro. Entonces, pero sí, ya da mucho gasto. Me he encariñado de las marcas, melancolismo ya con datos económicos muchas veces. Entonces, ¿cuánto da? 108.9 por 1800 por punto 17 por punto 746. ¿Cuántos dólares? 25.064.70. ¿Cuánto es? 25.064.70. Ahí está. Entonces, pues, sí, ya puedes empezar a hacer el flujo. Decir, ¿cuánto vale el motor? Ahí está. ¿Cuánto vale? Uno vale 7.500 y el otro vale Opcional vale 9.000. 9.000. Y ahora sí, como hiciste este estudio técnico, hoy sí ya le pones el gasto. 25.064 puntos de T. ¿Y se va a vender en algo? ¿Se va a recuperar? ¿Cuánto tiempo lo vamos a vender? 8 años. ¿Será que se puede, a los 8 años se puede vender el motor? Se ha recuperado 10% o un 5%, bien mínimo. Aquí en este caso nos dice que vamos a recuperar. Esto es mucho, fíjate. Pero bueno, digamos lo que es el problema. El L dice que es el 20%, sería 0.20 por P. Es igual, 0.2 por 9.000. ¿Cuánto da eso? 9 por 2, 18. 1800. Esa es la recuperación. Ahora ya tenés tu flujo. Y ahora esto sí ya le puedes sacar un PP. Hay que hacer el mismo proceso con la máquina B o con el motor B, con cambiar la eficiencia, hacer todo el mismo procedimiento, y ver cómo nos queda el flujo para hacer la evaluación económica y poder comparar. Entonces, aquí lo entretenido es esta parte. Esto lo ven en química ustedes, o sea, la ecuación diferencial, cómo ir ubicando de acuerdo a la relación que hay entre los diferentes elementos físicos o químicos, ¿ya? Para que se vaya eliminando en función de lo que yo busco, la famosa ecuación dimensional. Siempre busquen, ¿verdad? Transfórmenlo, puede ir arriba, puede ir abajo, depende de qué quiero eliminar. ¿Qué interesa? Dólares al año. Ya hagamos el otro. ¿Cómo nos quedaría el otro? Va, el otro, la eficiencia baja, decía, a 89, es poco, pero bueno, eso ya significa. Pero cambia el precio incluso. Y cambia el precio, pues sí, pero entonces, como aquí dice, mira, tanta eficiencia, realmente cuál conviene, porque aquí a mí esto me confunde. Una persona que no sepa de cosas muy técnicas y todo, tal vez alguien que ya tiene mucha experiencia por decir, no, te va a dar más barato, pero aún así, tu jefe o donde estés o por la corporación siempre te va a decir, no, demuéstrenmelo. Es un análisis económico. Este es un análisis económico. El análisis económico no solo es valoración económica, es hacer una ecuación de rendimiento, de eficiencia y eso transformarla a dinero. Entonces, el otro dice .895. La misma ecuación. Vamos a ver. Sería esto, 100 HP sobre .895 por, hay que transformar esto a kilowatts, .746 kilowatts. Luego esto va a trabajar por 1800 horas. Los dos motores, cualquiera de los dos va a trabajar 1800 horas. El tiempo es el mismo. Horas. Y a la compañía le vamos a tener que pagar según lo que consumamos. Dice que siempre va a cobrar .17 centavos por cada kilowatt hora. Y ahí tenemos dólares al año. ¿Qué necesito? Dólares al año. Entonces, simplemente lo que cambiamos fue este valor de eficiencia. Y ahí todo lo demás es común. Pero eso no cambia la cantidad de dólares al año. ¿Por qué? Porque entre más baja la eficiencia de motores, quiere decir que más energía te está perdiendo. O sea, que calienta más, internamente los conceptos de pérdida de energía en transformación, de energía eléctrica de motor a transformadores, hay calor, ahí está
la famosa concepto, algo que le llaman histérisis, algo por... Hay varios conceptos en cuestión de pérdida de energía. En este caso, es por la eficiencia de ingeniería. La eficiencia de ingeniería quiere decir cuánto logra transformar, cuánto aprovecha. Por decimos, los focos incandescentes no es lo mejor para, a menos que estés en una represa hidroeléctrica y quieras y tenés que secar motores, ahí sí funcionan los focos incandescentes. La energía está secando, digamos, lo que le echan a los devanados cuando se hace una bobina y los devanados se le echa luego lo que le llaman el esmalte, y ese esmalte hay que secarlo, entonces se seca con focos incandescentes. Ahí funciona eso, pero de ahí para allá, o en las panaderías, no sé, depende, cuartos de frío, cuartos de calor. Entonces, ¿cuánto da acá? 25.500. Nada, más el otro flujo. Y el otro flujo nos va a quedar, ya tenemos la anualidad. Vamos a asumir que el motor mantiene la eficiencia, porque eso es mentira, no la mantiene. Más adelante vamos a ver cómo considerar esa disminución. Entonces ahí vamos a aplicar el concepto de gradiente a la disminución de la eficiencia de las máquinas. Siempre 8 años, 25.505.6. Y este vale, decíamos, a 7.500. 7.500 y hay una recuperación, sería 0.2 por su inversión por 7.500. Ahí tenemos el L. Entonces, esto es 7.575 por 2, 150, 1.500. Se recupera. Y ahora aplicamos el concepto de PVA, flujo, y elegimos qué motor es el más rentable. Ya cuando vos llegas a esto, vas a decir, esto es carpintería, ya. Pero lo interesante de la asignatura, aquí ya está en otro escenario, ya no es tanto en aplicar la ecuación de BPN, sino que hagamos el flujo, ¿cómo sale? ¿Qué elementos voy a aplicar? Normalmente en mucha bibliografía van a encontrar ustedes que les piden analizar fluidos, calor, energía, temperatura, ¿verdad? Resistencias, campo eléctrico, magnetismo, torques, todo lo que ustedes ven. Se aplica eso. Porque es la parte de la ciencia física que la ingeniería ocupa para diseñar, para hacer propuestas de diseño de máquinas, de distribuciones, de eficiencias, para definir una buena ingeniería de método. La ingeniería de método es, sí, un orden de las operaciones, pero también un orden en la maquinaria que vas a disponer, y en el orden de la maquinaria se toma en cuenta también la eficiencia que tiene cada máquina y cada puesto de trabajo. Hay que aplicar ingeniería económica a ese proceso. Hay que evaluarlo. No sé si hay preguntas acá. Tomamos otro ejercicio, no lo terminamos ahorita. Entonces, yo les voy a poner unos ejercicios, unos 2 o 3 ejercicios resueltos. Igual, aquí en esta presentación, que se las voy a juntar ahí a su aula, y traten de trabajar con estos problemas. Son de diferentes tipos, pero háganlos y me traen preguntas en la otra clase. Si ustedes no tratan de hacerlo y no me traen preguntas, seguimos igual, entonces nos superamos. Háganlo, traigan preguntas y los vamos a desarrollar, pero ya con sus preguntas. Sí.